Muy buenas tardes a Buenas todos. tardes. Buenas tardes. Buenas Con tardes. la alegría de saludarles y de encontrarnos, ¿verdad? Ya nos vamos acostumbrando y ya ahora que ya nos vamos acostumbrando, ya se terminó. Pero queremos esta última sesión, pues abrir espacio para dialogar y ver cómo nos podemos seguir acompañando. Vamos a iniciar con este video donde se da un poquito la información del Centro Evangelii Gaudium y después seguimos platicando. El Centro Evangelii Gaudium México realiza seminarios, talleres y laboratorios que surgen desde preguntas e inquietudes experienciales de las comunidades eclesiales o de la sociedad civil. Solamente una valerosa conversión pastoral de nuestras comunidades puede buscar generar y nutrir a los actuales discípulos de Jesús. Papa Francisco a los obispos, 13 de febrero 2016. Y como bien lo dice este video, ¿verdad? Pues nosotros como centro nos hemos propuesto o nos habíamos propuesto al inicio de este seminario, de estas charlas, poder acompañarnos en estos momentos de crisis y en estos momentos en donde se hace tan necesario la reflexión, la meditación del Evangelio y cómo esto nos ilumina. Hay un ruidito. Hay un ruidito por ahí, no sé de... Ok. Entonces, esta parte me parece que no sé, la vamos a poder evaluar, pero lo que yo siento es que la vamos cumpliendo. Acompañarnos en estos momentos, pero no solamente para estar juntos, sino para reflexionar. Y este proceso creo que ha sido algo que lo vamos ya logrando. Yo siento que que las pláticas, que las charlas que hemos tenido, las respuestas que ustedes han dado, las conversaciones, los testimonios, creo que han sido muy adecuados a este momento y a este acompañamiento, a estarnos juntos durante este tiempo. Y en esta última charla de este ciclo, pues el tema es bastante interesante y sobre todo que es como diría yo la cerecita del pastel, ¿no? Porque es ya una reflexión muy, muy profunda sobre esta vulnerabilidad que de pronto llegamos a sentir frente a esta situación de crisis. Y reflexionar sobre esto y qué es lo que el Evangelio nos propone, creo que es una clave muy importante para poder sacar todos nuestros recursos y todo lo que en este momento hace falta. Pero no solamente eso, sino, no solamente digo yo pasar la crisis, sino que después de esta crisis salir de otra manera, en un estilo de vida diferente, soñar con que nuestra sociedad puede ser diferente, soñar con que nuestra iglesia puede ser diferente y qué planteamientos hacemos a esto. Entonces, esta tarde vamos a tener dos ponencias de personas con muchísima experiencia y de primer nivel, el padre Gerardo Blanco
y nuestra querida Itzel, que también está para exponer hoy. Va a ser primero el padre Gerardo, después va a ser Itzel, que va a hacernos la exposición. Después haremos un diálogo de preguntas, respuestas, experiencias, y después, al final, haremos un pequeño cierre de todo lo que fueron las charlas. Entonces, ese es un poco lo que vamos a ir trabajando. Y sí es muy importante para todo esto, ¿verdad? Que si ustedes tienen sus preguntas, si tienen algún comentario, si tienen alguna, algún testimonio, algo que ya nos quieran compartir, pues irlo escribiendo para que yo pueda irlo también tomando en cuenta. Entonces, pues quiero con mucha alegría presentar a nuestro primer ponente. Él es el padre Gerardo Blanco. Él es secretario de la Dimensión Nacional de la Nueva Evangelización y Catequesis. Es el secretario, es el encargado de la catequesis a nivel nacional, y le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado estar en esta participación, y esperemos que le sirva mucho a todos. Les voy a pedir, por favor, porque es importante, que coloquen en sus pantallas, ¿verdad? Ver al que habla, por favor, del lado derecho de su pantalla. Padre, muchas gracias y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todos. Con esa presentación que hace Cecilia, pues ya me siento vulnerable, ya me siento espantado ante el tema que nos toca dar. Bueno, yo creo que es un tema... Padre, apagó su micrófono. ¿Ya está? Ahora sí. Ahora sí. El contexto del tema que vamos a compartir, que creo que sí es de suma importancia, es la fuerte crisis que estamos viviendo a nivel social. Una crisis que nos está pegando por todos lados, que inicia por la presencia de un virus, pero que no toca solamente la realidad de la salud, que es la que nos está poniendo en jaque, sino que ha puesto en juego otras tantas cosas en el terreno humano, en el terreno social, y que van provocando mucha situación de conflicto. Y por lo mismo ahora nos sentimos así, nos sentimos vulnerables. Lo importante para nosotros como cristianos, como creyentes, es cómo vamos a afrontar esto, hacia dónde vamos a caminar, qué es lo que nos pide Dios, por dónde nos lleva la revelación para poder afrontar con esperanza, con fe, estos tiempos, y entender que aunque es tiempo de oscuridad, siempre desde el cristianismo vemos tiempos nuevos, siempre proclamamos la alegría de lo que Cristo nos ofrece, Cristo que hace nuevas todas las cosas. Entonces ese sería el contexto, pues una crisis generalizada que nos está dañando a todos en menor o mayor grado y que está tocando diferentes aspectos de la vida. Nuestro tema, bueno, como ya se anunció, se llama ¿Cómo asumir la vulnerabilidad y la incertidumbre desde la fe? Sí quisiera mencionar que yo me voy a centrar un poquito más en lo que es la vulnerabilidad, mientras que Itzel se va a centrar un poquito más en la incertidumbre, de tal manera que estaremos ahí complementando todo este mensaje. Para adentrarnos al tema, propongo un objetivo que nos pueda servir para que no sea solamente información, sino que pueda aterrizar en nuestras vidas. Y el objetivo sería ese: asumir la experiencia de vulnerabilidad y de incertidumbre. A ver, no se trata, como dije, de mero conocimiento, de mera información, sino que
asumamos, descubramos la vulnerabilidad, qué cosa implica, qué cosa es, cómo nos está afectando, que nos hagamos conscientes de ello, que veamos las posibilidades que tenemos también, que lo podamos asumir, entendiendo que son realidades, están ahí siempre a la puerta del ser humano, son realidades adyacentes al hombre y a la sociedad que están ahí, no siempre se manifiestan, pero siempre van a estar ahí. Una vez entendida la vulnerabilidad, en que estoy siendo tocado, retado, lastimado, bueno, invocar o evocar más bien la necesidad de salvación, al Dios que redime, al Dios que está dispuesto a tendernos la mano y por lo mismo a iniciar un camino de fe con Él. Ese sería pues el objetivo que nos trazamos para este momento. Entramos. Quisiera manejar así de manera muy breve 6 presupuestos, 6 ideas muy concretas que nos ayuden a entender la magnitud de la vulnerabilidad en la que nos encontramos. Después de esos presupuestos trato de hacer una pequeña síntesis de lo que es la vulnerabilidad, que nos dará la pauta para el siguiente paso, que es cuáles van a ser las medidas o qué nos recomienda Dios y la Iglesia para vivir desde la fe de esta vulnerabilidad. El primer presupuesto para entender la vulnerabilidad. La podemos entender desde su origen, el origen de la palabra. Esta vulnerable viene del latín vulnerabilis, que a la vez está compuesta por 2 términos. Por un lado, vulnus, que significa herida, y por otro lado, habilis, que significa posibilidad. De manera textual podríamos decir entonces vulnerable es aquel que está en posibilidad de ser herido, aquel que está en condiciones de ser alcanzado por un daño, aquel que puede ser afectado. Noten, aquí estamos hablando de posibilidad, es algo en potencia, no es un acto, no es un hecho. Hablamos de posibilidad, ¿se puede dar el daño o no se puede dar? Pero sí marca condiciones o predisposición de una persona, cosa, animal que lo hace fuerte candidato a ser afectado por algo, por alguna realidad ahí lastimosa. Por lo mismo podríamos también encontrar que hay sinónimos de esa palabra vulnerable que podrían ser, por ejemplo, debilidad, flaqueza, susceptibilidad. Sería pues el primer presupuesto para entender esto. Segundo presupuesto. Supone la presencia de una amenaza. Estamos hablando de la posibilidad o condiciones para ser afectado. Bueno, pues tiene que haber una amenaza real. Tiene que haber un algo que pueda afectarte, que pueda tocarte, que pueda dañarte, que pueda tumbarte. Y implica peligro, implica un riesgo, implica algo que está ahí operante, que se hace presente y puede venir de diferentes líneas, desde la línea psicológica, desde la línea de la naturaleza, desde la línea social, siempre va a estar ahí latente. Pero nuevamente tiene que ser algo real que pone en evidencia tus condiciones desfavorables para ser afectado. Por ejemplo, ahora con esto del coronavirus, bueno, pues hablamos de que esa es la amenaza. Eso es lo que nos está atacando. Y es real, porque hay mucha gente que sigue diciendo que es cuestión del gobierno para desestabilizar, ¿no? No, es algo real. Y si no es real, pues salte a la calle y luego platicamos cómo te va, ¿no? Entonces, supone pues la presencia de una amenaza. Aquí, por ejemplo, yo soy de Veracruz. Aquí tengo cerca Tlacotalpan. Ustedes pasan ahí por esa zona y van a ver casas ahí a orilla del río, bonitas, los señores ahí en su hamaca, tranquilitos, dan ganas de sentarse con ellos a tomar un poquito frío, unas mojarritas fritas, qué sé yo, ¿no? Se ve bien durante todo el año, pero en ese tiempo de lluvias, de tormentas, sus casitas se vuelven totalmente vulnerables. Y son amenazas reales, porque el río Papaloapan se desborda constantemente cuando vienen las lluvias, ¿no? Entonces, hablamos de la presencia de una amenaza y esa amenaza es real, no es ficticia. Tercer presupuesto,
implica pervivencia y sobrevivencia. Perdón, ahí pervivencia va junto. A ver, esa parte es interesante. Cuando se presenta el binomio de amenaza y aquello que es amenazado y que tiene condiciones de ser afectado, hablamos que inmediatamente surge la necesidad de entrar en una dinámica de defensa. Es decir, cuando se da el binomio, necesariamente se provoca una reacción o debería provocarse una reacción. De tal manera que el que puede ser afectado se siente retado a defenderse. En ese sentido, la vulnerabilidad no implica tener las manos abajo porque te va a ir como en feria. Vulnerabilidad implica un proceso también de toma de conciencia que te lleva a distinguir los peligros y también a medir posibilidades para poder defenderte, para poder contraatacar. En ese sentido, junto con la vulnerabilidad, ya se vislumbra la posibilidad de renovación, de reestructuración. Sería pues el tercer elemento que encontramos, el tercer presupuesto. Cuarto presupuesto. Está incluido en el paquete antropológico. A ver, la vulnerabilidad es propia de todo ser humano. No es exclusiva de unos cuantos. Nos pertenece a todos. Por el hecho de estar en la raza humana, de pertenecer a los seres humanos, somos vulnerables de una u otra manera. Si alguien dijera, bueno, yo no soy vulnerable para nada, tengo al 100% todo, soy como dicen acá en Veracruz, soy Juan Camaney y me la sé de todas a todas, bueno, pues algún día te llegará la muerte, que es el punto máximo de la vulnerabilidad humana. La limitación en su extremo se expresa en la muerte. El hombre grande, extraordinario, conquistador del universo, ante la muerte termina rindiéndose. Entonces la muerte marca nuestro punto más vulnerable. Y por eso, decía, está incluido en nuestro paquete antropológico. Quinto presupuesto, es englobante. El ser humano, en cuanto a que es un ser en relación, se organiza, nos organizamos en las estructuras, armamos comunidad, armamos sociedad para poder caminar juntos, para construir la historia, para construir el mundo. Bueno, todas estas estructuras, todas estas alianzas, comunidades, sociedades que hacemos de menor a mayor número, pues también se convierten en situaciones de vulnerabilidad. Es decir, la organización que podemos tener, las estructuras, también corren el riesgo de ser vulnerables. Por ejemplo, pensemos, ahorita con la presencia del coronavirus, encontramos que en nuestra organización social en México hay muchas cosas que estaban mal puestas y que han quedado vulnerables. La economía mexicana, pensemos, está totalmente vulnerable, está lastimada, ha sido alcanzada. Se prevén, se visualizan momentos de crisis. Bueno, ya estamos en ello. La política mexicana, y aquí no quiero politizar el tema, pues también pareciera que está un poco vulnerable. Entonces, por eso es englobante, hablamos de una vulnerabilidad con carácter social. Sexto presupuesto, tiene un carácter ético. El hombre, en la medida que toma conciencia de sus limitaciones, de sus heridas, de aquellas condiciones que le afectan, también entiende que vive en una serie de relaciones donde lo que hace o deja de hacer le afecta a los demás. De tal manera que la presencia de la vulnerabilidad implica un carácter ético en cuanto que tengo que cuidarme, tengo que protegerme, porque de lo contrario afecto a los que están a mi lado, especialmente a los que amamos. Hay una codependencia, una relación, un ir y venir, donde todos estamos entrelazados. De tal manera que no es el problema del diabético, lo del coronavirus, no es el problema del hipertenso, no, es un problema de todos que tenemos que asumir. Mi irresponsabilidad puede llevar a la muerte
aquellos que están más desprotegidos. Entonces implica pues un carácter fuertemente ético. Así pues, tendríamos entonces con estos 6 presupuestos ya una idea de lo que viene a ser vulnerabilidad, que es la que nos está afectando, y hago un intento de síntesis o resumen de lo que puede ser vulnerabilidad. Yo diría lo siguiente: ¿qué cosa es vulnerabilidad? Son las condiciones desfavorables en las que se encuentra un individuo, sociedad o cosa, las cuales lo convierten en un candidato para ser alcanzado y dañado por la presencia eventual o permanente de una amenaza. Aquí hablo de la presencia de una amenaza, puede ser eventual, esporádica, puede llegar de golpe, se va, pero también puede ser permanente. En nuestro caso, pues se habla de que va a permanecer este virus y por lo mismo va a ser una amenaza latente a la que tendríamos que irnos habituando. En el caso, por ejemplo, de cuando hablaba de pervivencia y supervivencia, bueno, tendríamos que ir viendo cómo afrontarlos. La vulnerabilidad lleva al individuo a experimentar sus habilidades, carencias y límites, incluyendo el de la misma muerte, por lo que puede llegar al agotamiento emotivo psicológico. Esa parte es clave. Ahorita la gente se siente estresada, viene con una carga psicológica y emotiva muy fuerte por todo lo que está pasando. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Me escuché. La vulnerabilidad implica solo la potencia de ser dañado, eso hay que mencionarlo. Vulnerable no implica que ya estás afectado, implica condiciones por las cuales puedes ser afectado y por lo mismo puedes prepararte para afrontar. Actualmente un virus ha expuesto nuestra vulnerabilidad, de diferentes condiciones se da en las personas, que lo hace más o menos mortal. Y aquí viene algo que quería mencionar. Este COVID-19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad o debilidad que existe en el gobierno, en el apoyo al sector salud, en la economía, en la cultura, por lo que emocionalmente no solo cargamos con el sabernos limitados ante la enfermedad, sino con la carga de una pobre economía y de un país que no alcanza a organizarse adecuadamente para apoyar a los más desfavorecidos. Entonces, esto de la vulnerabilidad realmente es un problema de carácter existencial, de carácter antropológico, psicológico, con una magnitud social, económica, política muy fuerte, ¿no? Y venimos cargando con todo esto, incluso a nivel religioso también tiene toda una carga. Y bueno, pues entendido esto, entendido esta carga que traemos por la presencia de un virus y la vulnerabilidad que ha expuesto a flor de piel y que nos daña de alguna u otra manera, habría que preguntarse cómo afrontarlo. ¿Cómo podemos vivir estos tiempos diferentes? Porque pareciera que se va a marcar una nueva etapa, una nueva forma de vida. Se están trastocando las costumbres, la forma de relacionarse, la forma de trabajar. O sea, entra en juego muchas cosas. ¿Cómo vamos a vivirlo desde la fe? ¿Cómo afrontarlo nosotros como creyentes? ¿Qué nos pide Dios? Aquí menciono 6 cosas que me parecen importantes a la luz de la fe para vivir y afrontar de la mejor manera como cristianos. Lo manejo de manera, vamos a decirlo, imperativa, tratando pues de que cada uno lo asuma. Primero, convierte ese tiempo de crisis en un termómetro para medir de qué has hecho en la fe. Sería lo primero. A ver, ese tiempo de pandemia nos está dando la posibilidad de que evaluemos qué tan bien hemos cimentado nuestra fe durante los años. Nuestra fe es sólida, nuestra fe tiene las coordenadas adecuadas. Recordemos aquella parábola de nuestro Señor Jesucristo cuando habla de aquellos hombres, el que construye sobre roca y el que construye sobre arena. Las casitas se ven bonitas, se ven bien, funcionales. Y me sale la leyenda de
pero en el momento de la crisis, en el momento de la tempestad, es hasta ahí cuando se descubre cuál estaba con buenos cimientos. Ahorita toda esa crisis va a poner en evidencia qué tanto hemos cimentado nuestra fe sobre puntos adecuados. Nuestra fe en Dios es válida, la hemos construido de manera adecuada. La imagen que he ido construyendo de Dios es la que nos da la revelación, la que nos da la iglesia, o he generado una fe de un Dios a mi manera, de un Dios a mi antojo, de un Dios distorsionado. Por eso la pandemia es una oportunidad que nos va a llevar a distinguir qué tanto hemos cimentado nuestra fe sobre verdaderos cimientos. Segundo, desarrolla la convicción de que ser vulnerable te hace más humano y más perfectible. Y aquí hablo incluso de una lucha cultural. ¿A qué me refiero con esto? A nivel de sociedad, tiene muchos años que nos han estado vendiendo la idea del superhombre. Un modelo antropológico del hombre perfecto, el hombre sin fallas, el hombre sin carencias. Ser vulnerable, tener cierta debilidad en alguna línea o cierta carencia, ya no te hace perfecto y por lo mismo eres desechable. No encajas con el modelo de hombre que se quiere. Bueno, yo creo que eso es extremista, ¿no? Porque caemos entonces en el hombre autosuficiente, que se cree poderoso, individualista. Yo creo que la vulnerabilidad, entendido dentro del paquete antropológico que mencioné hace rato, es válida y hay que aprender a asumirla, a entenderla. No nos hace menos hombres, nos acerca más a lo humano y entendido adecuadamente nos da la pauta para ser perfectibles. Negar la vulnerabilidad es negar nuestra humanidad. El mismo Cristo asumió la condición de esclavo, de hombre. Desde su vulnerabilidad humana realiza la misma salvación. Entonces no es contraria al ser humano esto de ser vulnerables, ¿no? Yo creo que tendríamos que rescatar esa parte. Es tiempo de tocar nuestra humanidad, nuestra finitud, que no nos quita nada. A mí, por ejemplo, me encanta Pedrito, San Pedro, perdón, ya estoy tuteando a Pedrito, a Pedro. ¿Recuerdan ahí en la famosa rosa que cuando está frente a Jesús se reconoce vulnerable ante el pecado, ante lo que él sospecha de Jesús, lo que sospecha del gran maestro, se reconoce débil y cae de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Se reconoce vulnerable. Y lo extraordinario es la respuesta de Cristo. No sé si recuerdan que le contesta a Cristo. Dice: mira, tranquilito, porque desde ahora serás pescador de hombres. Vean, cuando Pedro se reconoce vulnerable, cuando Pedro siente que todo está acabando, Jesús apenas está empezando su obra en él. Es válido entonces reconocer nuestra limitación, que somos polvo, que somos ceniza, pero como dirá el Papa Francisco, somos una ceniza amada por Dios. Y eso hace la diferencia. Tercer paso a dar desde la fe. Aprovecha tu experiencia de vulnerabilidad para lanzarte a lo trascendente. Aquí retomo otra vez a Pedro. Recordarán aquel momento en el que está en la barca, que el agua está agitada, hay temor, y Jesús viene caminando sobre las aguas hacia ellos. Recordarán, todos gritan, creen ver un fantasma, y me encanta la postura de Pedro. ¿Qué cosa hace Pedro? Lejos de salir huyendo, de remar más rápido, de salirse de ahí, le grita a Jesús: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Vean, Pedro en medio de la crisis, en medio del temor, Pedro en medio de que ven todo así como si fuera fantasma, que no tienen claridad, decide adentrarse más. Mándame ir a ti. Eso necesitamos hacer, que la vulnerabilidad nos lleve a buscar con más fuerza lo trascendente, a ir más allá, buscar a Jesús, el Dios en el que hemos creído y que en tiempos de
de vacas gordas lo adoramos y le cantamos alabaré, alabaré. Bueno, en tiempos de vacas flacas hay que buscarlo más. Hay que tratar de tocarlo, de acercarnos, de retarnos a nosotros mismos, de ir hacia Él. Incluso las verdades doctrinales que también pueden nublarse en tiempo de crisis, en ese momento es de buscarlas más, de desempolvarlas, de indagar, de profundizar, de querer tocar de fuerza, de cerca. Mándame ir a ti, Señor. El cuarto paso en la fe que podríamos dar: reordena tus prioridades. La nueva normalidad exige cambios de valores para construir la vida. Me pareciera que la pandemia tiene cierta belleza, si podemos decirlo así. La belleza es que ha puesto en evidencia que muchas cosas de la vida cotidiana del hombre, sobre las cuales hemos estado fundando nuestra historia, no estaban en el orden adecuado. Y de repente, como dice la canción de Manuel, quienes la recuerden, todo se derrumbó dentro de mí. Se está derrumbando todo. ¿Por qué? Porque estaba mal puesto. No estaba en el lugar adecuado, y la pandemia no está, aunque sea a golpes, aunque sea agitándonos, nos está retando a reordenar todo. El tiempo que viene, como dije hace rato, se vislumbra una nueva época, se vislumbran cambios en la sociedad, en la forma de vivir. Bueno, exigirá que retornemos ciertamente poco a poco, pero no podemos volver con los esquemas que traíamos. Los esquemas que traíamos, en su gran mayoría, estaban un poquito en desorden. Hay que ordenar, hay que ordenar. Incluso me atreví a poner ahí una imagen, ya estoy por concluir, de un pintor flamenco del siglo XVI que se llama precisamente Jesús en casa de Marta y María. No sé si alcancen a verlo ahí. Bueno, pues llama la atención esa pintura porque está hasta el fondo. Jesús, Marta y María están hasta el fondo. Es una característica de ese artista. Presenta dos cuadros, uno de la vida religiosa, sagrado, y otro de la vida cotidiana. Y normalmente manda al fondo la figura cristiana o la figura religiosa. Y aquí al frente, vean, pone la vida cotidiana, pero si se ponen a ver los detalles, todo está en desorden. De alguna manera se percibe que el autor quiere decir lo siguiente: el servicio que hace Marta al recibir a Jesús es válido. Lo que no es válido es el desorden que tiene, que no la lleva a descubrir lo prioritario, como sí lo hizo María. María tiene las cosas en su justo lugar. Bueno, pues es lo que nos invita también, en ese caso, la pandemia. Quinto paso: es tiempo de elegir tus estrategias y armas más adecuadas. Recuerda, los débiles también pueden ganar las batallas. Aquí viene a mi mente David, un joven inexperto que tiene que luchar contra un guerrero gigante, fuerte, y un hombre ya hecho a la batalla, Goliat. Sin embargo, David vence. Y vence porque supo elegir las armas y las estrategias en el momento adecuado. Nosotros, vulnerables o no, si aprendemos a utilizar los recursos, las estrategias, las posibilidades que tenemos a título personal, a título familiar, a título eclesial, a título también del sector salud y del mismo gobierno, si sabemos utilizar todo, podemos vencer esta batalla. Necesitamos entonces trabajarlo, no ser ilusos y decir porque tengo fe no pasa nada, y no, necesitamos organizar, necesitamos planear y ver qué cosas es lo que vamos a hacer para afrontar esta vida y aprender no solo a sobrevivir, sino a pervivir, es decir, a vivir con esa situación, pero de manera positiva. Y sexto, y aquí concluyo, también estás en el sendero de los caminantes que caen heridos. Conviértete en un buen samaritano. Si todos entendemos que somos vulnerables, pues necesitamos descubrir que estamos en el camino donde podemos caer,
algunos ya han caído, y bueno, pues necesitamos levantarnos, necesitamos tendernos la mano, tenemos ese compromiso ético fuerte para con el otro, como dije hace rato, entendiendo que somos codependientes. Yo creo que a esas alturas se escucha más la voz de Dios, como le hizo a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho de él? Hoy habría que preguntarnos: ¿qué has hecho de tu hermano? ¿Qué has hecho de la creación? ¿Qué has hecho de la madre tierra? ¿Qué has hecho de la naturaleza? ¿Qué has hecho de la política? ¿Qué has hecho de la salud? Porque está herida, y esa herida también te va a afectar tarde o temprano. Y por lo mismo tenemos el fuerte compromiso moral y cristiano de cuidarnos y cuidar al otro. Pues muchas gracias, jóvenes, por escuchar. Hasta ahí le paro. Excelente exposición, Padre Gerardo. Muchísimas gracias. Nos llevó muy claramente desde entender bien, aclararnos qué es esto de la vulnerabilidad y todos estos cuestionamientos, ¿verdad? Que tenemos ahora la posibilidad de hacernos para salir de esto más fortalecidos, diferentes. Muchísimas gracias. Fue realmente una exposición muy interesante y también en esta línea que nos comentabas, Padre, de poder entender que es una condición humana, ¿no? Solo que no nos habíamos caído en la cuenta, ¿no? Hasta este momento en que como que nos cayó el 20, decimos, ¿no? De lo que está pasando. Y esto nos da una gran posibilidad. Una excelente exposición. Gracias, Padre. Gracias. A la orden. Y vamos a continuar con estas reflexiones. Ahora le pedí, por favor, a Itzel que nos ayude un poquito a profundizar en este tema. Itzel es licenciada en Ciencias Religiosas y es docente de diferentes materias de filosofía y teología, y sobre todo una buscadora. Vamos a ver qué nos comparte. Gracias, Itzel. Muchas gracias, Celina. Pues muchas... ¿Me ven chueca? Al revés. Ok, bueno, voy ya. Perdón los errores técnicos, pero bueno, ya ven. Bien, yo voy a hablar exactamente cómo asumir la incertidumbre desde la fe. Y yo quiero partir de experiencias. Entonces, la primera experiencia es cuando experimentamos incertidumbre. Algunos de ustedes respondieron la encuesta que les fue enviada y de ahí tomé algunas respuestas que quiero comentar, ¿no? De esta experiencia, que me ayudaron mucho a responder a esta pregunta que es experiencial. Y me respondieron ustedes: no estoy seguro de no enfermarme al momento de retomar nuestras actividades saliendo de la cuarentena. No saber la fecha exacta del fin de esta pandemia. No saber hasta cuándo tendré trabajo. No saber cuándo podré volver a reunirme con mis seres queridos. No saber cuántos contagios, cuántos enfermos y defunciones realmente hay. Lo común que podemos encontrar en estas experiencias radica en el no saber, no sabemos. Este no saber nos remite entonces a una categoría o a las categorías de conocimiento y verdad. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esta experiencia? Que nosotros experimentamos incertidumbre cuando no sabemos, cuando no conocemos, cuando no poseemos la verdad. Y en todo este tiempo de cuarentena es la mayor incertidumbre que tenemos, sobre todo porque nuestros líderes no nos dicen la verdad o no nos quieren decir la verdad de cómo vamos en estadísticas de contagios, de enfermos, de defunciones, y ahora no sabemos tampoco cuándo vamos a salir
si estamos en semáforo rojo, y nos da más incertidumbre el estar en semáforo rojo o en semáforo naranja y no sabemos cuándo va a llegar el semáforo verde. ¿Qué me quiere indicar esta experiencia de incertidumbre? Porque no todo es negativo. Hay también una experiencia de bondad en esta incertidumbre. Y esta es reconocer que en mí existe un deseo, una exigencia intrínseca en mi corazón. Está ahí, de verdad. Pero esta verdad tiene que ser más consistente. Yo la deseo más consistente. ¿Qué quiere decir más consistente? Es decir, que abarque, que llene y que corresponda a toda mi totalidad de ser. Porque ustedes en sus respuestas expresaron todo lo que son. El ser implica tener salud. No me puedo concebir si no tengo salud. El ser implica también desarrollarme profesionalmente. No me puedo quedar estático, no puedo quedar aquí donde estoy. El trabajo me hace ser también más humano. También mi ser implica una manutención, un techo, un alimento. Mi ser también implica libertad. No me puedo mover. Pero sobre todo mi ser implica relación. Necesito estar, ver, abrazar, tocar a mis seres queridos y también a los demás. Por eso una verdad parcial no me satisface. Por eso me encuentro en una duda constante. Y hay que reconocer que esa es nuestra humanidad, estar en una duda constante, pero que no es mala. Y en estas circunstancias de la pandemia nos encontramos confundidos y con mayor incertidumbre. Pero también ¿a qué me lleva esta incertidumbre? Por lo tanto, a la búsqueda de una verdad totalizante. Estas verdades parciales es la realidad en la que nos ha mantenido los paradigmas modernos y los paradigmas postmodernos. En cuanto a la modernidad, cuando solamente promovió una verdad fundada en la racionalidad y dejó fuera toda la demás experiencia humana. Y en la posmodernidad, en cuanto a la verdad, se volvió relativa. Cada uno y cada quien es poseedor de la verdad, pero entonces, ¿qué es lo que nos hace consistentes? Bueno, entonces, esta es nuestra primera experiencia, ¿no? La experiencia de incertidumbre, no saber, no conocer. Ahora, siguiente experiencia, ¿cuándo poseo la verdad? ¿Cuándo sé que es algo verdadero? Y yo quiero que ustedes entonces vayan, ¿no?, a esas épocas en cuando eran niños, ¿no?, o si tienen niños en casa, cuando un niño cree que algo es verdad. Ellos tienen esa sensibilidad, ¿no?, de encontrar la verdad. Me voy a ir a una experiencia de un niño. Cuando un niño tiene que tomar una medicina, ¿qué es lo que hace la mamá? La mamá le dice, tómala porque te hace bien, te va a curar. Y el niño confía. ¿Por qué confía en su madre? Porque en él ha sucedido algo que lo ha tocado y lo ha cautivado, por lo cual lo lleva a poner su confianza en su mamá. Y eso es el amor. Por lo tanto, yo poseo la verdad cuando vivo en un estado de seguridad, es decir, de certeza, basada en afirmaciones inspiradoras de confianza. Cuando yo he depositado en el otro
la confianza, ajá, ¿sí? Y creo en él que lo que me está diciendo es un bien también para mí y me hace conocer la realidad. Ujú. Entonces, las mamás no le dicen sabe rico, porque cuando en el momento en el que toman la medicina y el niño ¿no? hace esta expresión, dice, mi mamá me mintió, ¿no? Por eso es necesario, ajá. Pero cuando le dice, te hace bien, y entonces en verdad, el niño se cura, ¿sí? El niño tiene una curación, el niño entonces deposita toda su confianza y siempre va, en cuanto somos niños, ajá, creer en su mamá, yo voy a decir, pone la certeza en su mamá. Su mamá en ese momento posee la verdad. Por lo tanto, esta experiencia que tenemos en nuestra niñez nos indica que la verdad no solamente es un concepto ontológico como lo veían los griegos, es decir, como lo expresa en el término aletheia. Aletheia es conocer, es descubrir el carácter de todas las cosas, el carácter del ser de todas las cosas. La verdad es una experiencia de relación. Es un estar firme, seguro. ¿En qué me aseguro? Puede ser en cosas, en objetos, pero también en personas y en Dios mismo. Y esto viene indicado no en el término aletheia, viene en el término hebreo de emet, que deriva de la misma raíz de donde deriva el término emuná, que designa la fe. Entonces, como ven, la verdad, ya podemos ver que es una categoría de relación, no de abstracción que puedo adquirir a través de mis sentidos, sino de relación. También implica la fe, la confianza. Por lo menos emet y emuná, son dos palabras que tienen esta misma raíz, ¿no? Que significa seguridad. Hay otra palabra que nosotros usamos comúnmente y creo que a veces no tenemos la conciencia del significado, que es el amén. Decir amén es una aseveración que confirma solemnemente la verdad de una afirmación como segura ahora, pero también en el futuro. Por lo tanto, es válida. Cuando nos santiguamos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, cuando nos dan la bendición, nosotros respondemos amén. ¿En qué sentido? ¿Con qué en verdad certeza lo decimos? ¿Cuántas veces repetimos amén en la celebración eucarística? Y en verdad lo decimos con esta afirmación, con esta certeza de que todo lo que estamos viviendo en la celebración eucarística es una verdad segura en la cual yo me apoyo para mi vida. Y bueno, así podemos encontrar muchísimas otras palabras que derivan de esta raíz. Solamente quiero mencionar una más, que es emuná, designa la situación permanente del hombre o de Dios respecto a otro, ¿no? En el terreno de la relación interhumana significa también fidelidad, confianza, lealtad. En síntesis, con respecto a la experiencia de cuando creo que algo es verdadero. La verdad es algo que se realiza, que acontece, es decir, que cumple una determinada esperanza o exigencia.
la cual justifica una confianza dada. Por eso nosotros actualmente nos sentimos con incertidumbre frente a aquellas personas que no nos saben decir qué va a suceder. ¿Dónde se realiza este acontecimiento en plenitud? Si dijimos que la verdad y la certeza radica exactamente en la relación, pues esta verdad adquiere un carácter personal, histórico y de acontecimiento en la persona de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros como cristianos decimos, este es la certeza de mi existencia. ¿Pero por qué es certeza? ¿Por qué digo esto es verdad? Porque, bueno, vamos a ver, la verdad en Cristo es la verdad dicha, la palabra hecha carne. ¿Y qué significa esto? Uno, Jesús dice la verdad. Podemos ver en Juan 8:40, cuando dice, pero tratáis de matarme a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios. En Juan 8:45, pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador si digo la verdad? ¿Por qué no me creéis? Jesús expresa la verdad, pero no se queda en palabras que pueden ser abstractas. La verdad también es revelada en las obras de Jesús. ¿Y en qué obras? Me voy a ir a un ejemplo. En las bodas de Canaán, cuando María le pide a Jesús, que no tienen vino. Ya no tienen vino. Y bueno, el evangelista nos hace el relato, Jesús transforma el agua en vino y lo concluye así el relato. Y creyeron en él. ¿Pero en qué creyeron? ¿Creyeron solamente en el hecho extraordinario? Algunos sí creyeron, como cuando también hace la multiplicación de los panes y le da de comer y lo seguían por eso, ¿no? Y entonces él se va a esconder y dice, me siguen porque les di de comer. Pero hay otros que se quedaron ahí, aunque no les haya dado de comer. ¿Y por qué? Porque mientras más escuchaban a Jesús, mientras más veían que sus obras cumplían esa experiencia y esa exigencia que tenían en su corazón de su humanidad, de esperanza, de libertad. ¿Qué era lo que impactaba? ¿Qué era lo que le impactaba a las personas? No los hechos extraordinarios. Impactaba que su mirada los hacía descubrir a ellos quiénes eran realmente. Es decir, los hacía descubrir el valor de su persona. Y también ahí radica la incertidumbre que experimentamos ahora en esta pandemia, en esta cuarentena. Cuando yo digo, tengo miedo o no sé si me voy a enfermar, es porque estoy seguro que el sistema de salud de mi país no puede darse abasto, pero aparte no tiene todo lo necesario para mantener mi salud. Entonces, ¿qué vale más? ¿Vale más el presupuesto, el ahorro? Como también sucedió en Europa, donde se dejaba morir, donde en Europa en este momento de la pandemia, estaban dejando morir más a los ancianos. Entonces,
no valgo yo como persona con respecto a mi salud. Mi incertidumbre frente al trabajo. Claro que tengo miedo de no tener para comer, pero también lo que me mantiene en la incertidumbre es que no se valora mi ser persona. A veces vamos más hacia el que la empresa se sostenga, en que tengo que reclutar personal porque no voy a poder. Y yo como trabajador, yo como persona, mis familiares, mis hijos, mi esposa, mis padres, ¿dónde quedan? Y solamente, entonces, descubro que el otro no está reconociendo ese valor que tengo en mí. ¿Y quién me puede dar ese valor? ¿Quién me puede decir nuevamente quién soy yo? Como lo hizo con Mateo, con Zaqueo, con la adúltera, con la pecadora que le lavaba los pies. Solamente Él, porque Él cumple la exigencia de verdad. Él me recuerda quién soy y me aferro a eso. ¿Y qué me genera esta certeza, esta verdad de saber quién soy? Me genera gozo y alegría, que son signos inequívocos de la certeza. ¿Cómo yo puedo tener gozo y alegría en este tiempo de pandemia cuando estoy viviendo en esta incertidumbre? Si tengo certeza, puedo tener gozo y alegría. ¿Por qué? La certeza, la certeza no la voy a encontrar en las categorías humanas. La certeza no la voy a encontrar en una conferencia vespertina matina. Sí tenemos una certeza. ¿Vamos a vivir todavía en pandemia? Sí. ¿Va a durar toda la vida? No. Ya son dos certezas ahí. Sé que todavía por un tiempo, no sé hasta cuándo, pero sí, todavía va a durar el tiempo de pandemia. ¿Va a durar toda la vida? No. Eso ya es una certeza. ¿Esto me determina a mí como hombre? No. Yo les quiero contar la experiencia que tengo con unos alumnos, principalmente mis alumnos que son seminaristas, pues ellos ahorita en este periodo de vacaciones tendrían que salir a trabajar para poder pagar su estudio del próximo año. Y no hay trabajo. Pero cuando hay la certeza de quién soy yo como hombre, muchos junto con sus familias decidieron ponerse a hacer comida. Y hacen pan, ya hacen gelatina, ya hacen, ahora ya hasta hacen pozole, ya hacen chotes. Y no dudaron en comunicar a los amigos: estoy vendiendo esto. Una circunstancia, como la pandemia, no los derrotó como hombres, porque tienen la certeza de saber quiénes son y que tienen todas las posibilidades entonces para salir adelante, y también junto y en relación con su familia. Y también en relación y en conjunto con los amigos. Sé que en otra experiencia también con los amigos que viven en León, en Celaya, viven ellos en un fraccionamiento, y igual se pusieron a vender cosas diferentes. Que unos hacen pan, que otros hacen otra cosa, no sé, y entre ellos se venden. Y entonces evitaban el salir, porque también tenemos la certeza, la verdad de quién soy yo, quiénes son mis familiares, el amor, la relación, y por lo tanto me cuido, los cuido y evito en lo posible que yo pueda salir para que entonces esto pueda ir disminuyendo, podamos ir aplanando la curva como nos dice la semilla. Pero solamente cuando tengo la certeza de quién es, me va a decir la verdad. La verdad
de mi existencia, de mi ser. Por lo tanto, yo puedo vivir en gozo y en la alegría, porque he descubierto quién soy yo a través de esta relación con Cristo que me revela la verdad de mi humanidad, y por lo tanto puedo decir, esta circunstancia no me domina y no me determina. Y atentos, porque la alegría tampoco significa que no deba ponerme triste. Hace 2 semanas, un día específicamente, fueron llamadas. También trabajo para la Arquidiócesis de México, y entonces estuve recibiendo como llamadas y comunicados de que querían que los sacerdotes que están visitando hospitales fueran a visitar a los enfermos. Y bueno, fue casi desde las 9 de la mañana, y de ahí el fallecimiento de una persona más cercana, el fallecimiento de un amigo, el fallecimiento. Fue un día en el que terminé totalmente, puedo decir, devastada, triste, porque eso tampoco puedo negar de mi humanidad. Y no puedo, mi humanidad también se conmueve ante la desgracia del otro. Toda mi humanidad sí está atravesada por la tristeza de la finitud de mi humanidad. Pero tengo certeza, la vida no termina con la muerte. Tengo esperanza, y no esperanza de que Jesús mágicamente desaparezca este virus. No. Itzel, unos minutitos para que vayas. Gracias, sí. Ya voy a terminar. Muchas gracias. No va a desaparecer completamente. No, mi esperanza está también, mi certeza está en que la vida no se termina con esta situación, 1, y 2. La vida no se termina con la muerte, pero también la vida, cuando yo reconozco la verdad de mi humanidad y la certeza de que Cristo me ha dicho la verdad de mi humanidad, de que saliendo de esta cuarentena, entonces sí podemos ser felices. Y eso es lo que me da la alegría. Pero sin dejar de entristecerme, de conmoverme por la desgracia del otro. Entonces, aquí se funda nuestra certeza en que mi relación con Cristo me revela mi humanidad y por lo tanto me hace ser más e ir configurándome realmente a cómo fui creado, a mi origen, corresponder cada vez más a mi humanidad. Y bueno, lo único que quedaría, pero bueno, quizás hasta para otra sesión, sería ¿cuál es el método entonces para adquirir esta certeza? Solamente lo cierro así: seguir relacionándome con Cristo. Y esa relación, lo tenemos a partir de la oración. La podemos hacer a partir de la oración, a partir de la vivencia de la Eucaristía, de la comunión. Y también puedo vivir la relación con Cristo con los demás. Pero bueno, ahí lo dejo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Itzel. Estuvo muy, muy profunda tu exposición, sobre todo haciéndonos ver que somos más que coronavirus, que problemas, que desempleo, ¿no? Y que nuestra fe en Jesús, nuestra fe en el Dios de Jesús, nuestras relaciones de confianza nos van llevando de la mano desde esa
inquietud, desde esa vulnerabilidad, desde ese miedo, a esa confianza que tú ya nos describías como niños, ¿no? En esa relación con Dios, en esa relación que tenemos con las otras personas, en ese irnos sintiendo en esa confianza y en ese amor. Muchísimas gracias, muy, muy lindo lo que nos has compartido. Y es para seguir profundizando. Pasamos entonces, si les parece, si hay algunas preguntas, algún comentario. Aquí ya hay algunos comentarios muy, muy interesantes que nos están haciendo, sobre todo en esta parte de este diálogo que tenemos que empezar a mantener entre nosotros, ¿no? Con las diferentes personas que están queriendo ya actuar de manera pues conjunta, ¿no? Para poder salir de esta situación. Dice aquí, la profunda y rápida transformación de la vida exige con suma urgencia que no haya nadie en que por despreocupación frente a la realidad o por pura inercia se conforme con una ética meramente individualista. Aquí también hay una pregunta. ¿La pandemia puede durar toda mi vida? Sí, pero espero que no, dice aquí Luke Esprit. Ajá. ¿Alguien nos quería hacer alguna pregunta para nuestros expositores? ¿Algún comentario? Agradecen Sí, mucho. si me permite, Celina, ¿Sí? con respecto al comentario de, bueno, la pandemia puede durar toda mi vida. Bien, no sabemos, o sea, si no tenemos el conocimiento, si este virus va a durar toda la vida. Pero no hay que olvidar entonces el camino de toda la historia de la humanidad, ¿no? No es la primera vez que ocurre una situación así. Me quiero imaginar, quiero pensar, quiero ponerme en los zapatos de aquellos que vivieron en las guerras mundiales, ¿no? O sea, imagínense la incertidumbre que tenían de cuándo se iba a acabar todos los bombardeos o cuándo podían salir del escondite, ¿no? La gripa española también, ¿no? Entonces me parece que es algo natural en el hombre, es algo con lo que tenemos que vivir, pero no olvidar y recordar que la certeza de nuestra existencia, es decir, la verdad de nuestra vida, no radica en esto, en esta realidad terrena, sino vamos camino hacia ese futuro, hacia eso más grande, a esa trascendencia, como dice el Apocalipsis, de llegar a la Jerusalén celeste, pero que Jesús no vino a ahorrarse nada y no vino a ahorrarnos nada, ¿no? Entonces, quizás para los que vivieron ahorita esta pandemia, algunos me podrán decir, pues ya vivimos el terremoto del 85, el terremoto del 17, ya pasamos también la influenza. Bueno, tendremos que seguir pasando algo más. Esperemos que no, pero depende también de nosotros que sepamos reconocer nuestra humanidad y por lo tanto transformar este mundo. Muchas gracias. Aquí hay una preguntita. Para quien no cree, ¿cómo podemos darle esperanza de que habrá algo nuevo? Padre Gerardo, si nos quieres dar alguna orientación en esta pregunta. Bueno, sobre esa pregunta habría muchas respuestas, no solamente me quedo con una. Haciendo eco de lo que comentaba Itzel, la verdad no solo se mueve
en la categoría de lo cognoscitivo, ¿no? Del movimiento racional, la aprehensión de la verdad, sino también en el carácter experiencial de confianza y por lo mismo de la demostración de lo que es bueno y noble y justo para el hombre. Si tomamos este eco de Itzel, ante esa pregunta yo podría mencionar que el primer canal que tenemos que recuperar es la del testimonio. Lo que puede ofrecer Dios, la oferta salvífica, pasa necesariamente por las manos de los hombres. Si el hombre hoy ha perdido a veces credibilidad, no tanto es porque haya profundizado no en el carácter cognoscitivo de lo trascendente, de lo divino de Dios, sino porque a veces ante el testimonio de los que nos decimos cristianos les lleva a desanimarse y por lo mismo a descartar por default, sin cuestionar, la verdad tan hermosa que Cristo nos ha transmitido. Entonces yo creo que tendríamos que empezar desde esa línea del servicio, del testimonio, que es de hecho el primer paso que se da para la misión, ¿no? Para el anuncio querigmático y todo eso que ustedes conocen, tiene su punto clave y de éxito en el testimonio de aquellos que van a anunciar. Entonces, de nada nos serviría prepararnos con argumentos religiosos, intelectuales, para anunciarle a alguien que no cree que vienen tiempos nuevos, si no pasamos por la experiencia de la vida, del testimonio, de que Dios está haciendo las cosas nuevas, empezando en mi persona y en la iglesia. Entonces yo creo que sería como el punto de arranque para mí. Gracias, Padre Gerardo. Aquí hay una frase que nos mandan de Alejandro Magno. Se necesita crecer en la fe cada día. Esta es. Si no hay otra pregunta, quisiéramos en este momento pues agradecerles a nuestros ponentes que me parecieron muy claros y que nos abren muchos caminos para seguir meditando y seguir pues reflexionando sobre este tema. Y quisiera pedirle a Lucas que vayamos ya haciendo el cierre y a ver qué es lo que nos propone. Gracias, Celina. Buenas tardes a todos, a todas. Queríamos hacer un pequeño cierre de este ciclo de 5 sesiones o 5 charlas. Uno de los objetivos, si se recuerdan al inicio, los que han participado desde el inicio y nos han acompañado, era no generar solo una reflexión, sino como hoy los dos ponentes también lo decían, el padre Gerardo y Itzel, partir también de la reflexión y que sea de la experiencia y que sea una reflexión que nos lleve a revisitar y a modificar nuestra experiencia, no simplemente a saber más cosas o sobre la pandemia, o sobre la fe, o sobre la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces quisiéramos concluir brevemente, siempre estamos con los tiempos ajustados para estar en hora, pero al menos 10 minutitos, hacer un espacio de grupos donde podamos compartir qué nos llevamos después de este recorrido de 5 charlas, ¿no? ¿Qué me llevo de concreto o qué me he ido llevando en este tiempo de concreto, siendo breves a lo mejor, en estos grupos, para mi vida, para fortalecer esa experiencia de fe que era justamente lo que se estaba hablando ahora. Si se recuerdan, el título de este ciclo de charlas era Vivir la fe en tiempos de pandemia. No quedarnos en la tragedia de la pandemia, en el problema de la pandemia, solo en la situación trágica de la pandemia, sino cómo podemos fortalecer nuestra experiencia de fe, que en el fondo es fortalecer nuestra certeza. Benedicto XVI tiene una frase muy bonita que dice: nosotros no poseemos la verdad, ni como cristianos, es la verdad que nos posee, es Cristo que nos posee a nosotros. Ahí hay una certeza que si la sabemos desarrollar incluso desde la vulnerabilidad y la incertidumbre, nos da
una roca desde donde construir la casa con cimientos sólidos, ¿no? Esa verdad que nos posee, dejarnos poseer siempre más por esa verdad, nos puede dar una certeza que no la tengo que ir a buscar o en lo económico, o en lo político, o en tantas otras situaciones que parecen derrumbarse, pero puedo mantenerme firme, firme en el buen sentido, en pie, como María al pie de la cruz, y desde ahí vivir la pandemia, ¿no? Nosotros quisimos hacer este recorrido, si se recuerdan, preguntándonos por qué no creemos en tiempo de coronavirus, y no creemos en el coronavirus, muchos todavía no creen en el coronavirus, o creen en otras cosas que no es en esa certeza y en esa verdad que genera una auténtica certeza. Después, ¿dónde está Dios en estos tiempos de pandemia? Revisitamos un poco para tratar de salir de una iglesia que a lo mejor se ofrece demasiado sacramentalista, revisitar nuestras imágenes de Dios, cómo ser una iglesia doméstica o una iglesia de casa, una iglesia que se genera desde donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre y van generando una iglesia no solo en el templo, sino en la relacionalidad cotidiana y de la familia que nos ha tocado vivir muchas veces. La parábola del buen samaritano como una parábola que la podemos actualizar hoy en día para dónde está mi prójimo y cómo aproximarme, a lo mejor no físicamente, pero sí con el corazón, y puedo empatizar con el otro y con el dolor del otro y conmoverme, aunque no necesariamente sea con un contacto físico. Tendremos que acostumbrarnos siempre más a eso, ¿no? Y por último hoy, cómo vivir algo que estamos a flor de piel, la vulnerabilidad y la incertidumbre, no desde la psicología, que tiene sus herramientas, no desde la sociología o de la economía para que me dé certezas y me vuelva menos vulnerable, sino desde la fe, porque queremos ser justamente cristianos. Bien, 10 minutitos, 9, y concluimos después con la oración. Compartimos en estos grupos de 5 personas, le pido a Clara Mariel si puede hacer los grupos, y tratamos de compartir sencillamente con qué nos hemos quedado en estos 8 minutos que tendremos para compartir en los grupos. Y después damos algunas indicaciones finales. Gracias. Les recuerdo que tienen que dar unirse para poder entrar en el grupo. Ahorita les llega la notificación. Conforme van dando unirse, se pueden incorporar a los grupos. Veo que todavía hay algunas personas fuera. Para participar en los grupos vas a dar al botoncito de unirse y pueden entrar en los grupos.
Estamos haciendo una sesión de grupo. Si quieres participar, vas a dar donde dice unirse. Están en la sesión de grupos, pero ya están concluyendo. Sí, pero se fue la luz y por eso me sacó de la reunión. Ah, Entonces, ¿en pues cuál ya grupo estabas? No sabes. estaba con Luke Sprint, con Pepe, Ah, pero sí ya está concluyendo ya. Pero sí se fue la luz. sí, ya voy a llamarlos. Ok. ¿Todo bien? Sí, todo bien.
Qué bueno, van llegando. Hola, Itza. Qué bueno verte. Vamos a esperar los que vienen de la reunión. Bien, creo que vamos llegando todos de los grupos. El tiempo fue poco, pero es el que había. 2 avisos antes de la oración final para ir concluyendo. Podríamos alargarnos más, pero 1, le enviaremos un cuestionario, como hemos hecho en este último tiempo, también para que nos den sus opiniones de cosas que podemos mejorar, de temas temas o cómo podríamos seguir o haciendo algún otro ciclo o alguna otra charla o seminario, bueno, sugerencias. Les pediremos a ustedes que nos digan porque nos interesa también escuchar sus opiniones y sus voces, sus sugerencias para mejorar, porque esto está al servicio de los que vamos acompañándonos en la fe, en el fondo y como iglesia. Y lo otro que algunos nos han consultado si se podía ofrecer una constancia de participación. Por lo tanto, para los que quieran, esa constancia de participación la podemos ofrecer como Centro Evangelii Gaudium. Basta que nos escriban al email, donde han recibido el link, las invitaciones, los videos después de las sesiones, etc., con su nombre completo y con los datos, y ahí lo recibirán. Les haremos hacer esa constancia de participación. Desde ya, muchas gracias por su fidelidad, su constancia en estos encuentros quincenales. Bueno, creo que todos salimos enriquecidos, y para concluir, como hemos concluido cada vez, le damos la palabra a Padre Giovanni y hacemos una oración juntos. Bueno, quería concluir que me parece hoy también con este tema de la vulnerabilidad y de la verdad, con lo que el Papa dijo en parte, también el discurso que hizo, que tenía también una oración a final de marzo en la Plaza San Pedro, que tenemos todos delante de los ojos esta plaza vacía, la tarde, con la lluvia, el Papa solo, y que después de la lectura del Evangelio, donde los apóstoles estaban en el lago con la tormenta, Jesús que en la barca con ellos, que dormía tranquilo, que lo despiertan, Jesús que dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y el Papa dice: Señor, nos diriges una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no es necesario. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Frente al sufrimiento descubrimos y experimentamos tu oración al Padre, que todos sean uno. Amén. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Giovanni. Hermosa esta oración que
que podemos llevarnos en el corazón para hasta la próxima vez que nos veamos. Un gusto a todos haberlos tenido. Hasta la Gracias próxima. a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, bendiciones. Un abrazo a todos. Gracias por esto, de verdad. Gracias. Un gran regalo. Gracias, gracias.